las informaciones tanto nacionales como internacionales, dándole las gracias a todas esas personas que fielmente están conectadas con nosotros. Y sin perder más tiempo, tenemos una noticia de última hora, justo en vivo de parte de nuestra cadena hermana CCTV. Y vamos a pasar con ellos, ya que tienen algunas informaciones sobre la Cámara Alta del Gobierno. Producción con estos detalles. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la senadora Echano por tiempo de 3 minutos. Bueno, ya brevemente, gracias, ministra, por todo el desarrollo, por toda la información que nos ha dado. Lo que planteábamos era algo especialmente concreto a nuestro entender muy importante. Creo que la acreditación de víctimas, sobre todo cuando estamos hablando de violencias sexuales, donde conocemos que solo el 8% de las mujeres denuncian, estamos hablando de que hay un 92% que probablemente para acceder a determinados recursos necesitarían estas acreditaciones. Con lo cual, bueno, saber que están en ello y saber que tienen una previsión de tiempo para realizar, pues nos deja más tranquilas. Porque con esta interpelación yo lo que quería traer al debate es algo que a veces se nos olvida, es que una vez que aprobamos las leyes, que para el desarrollo de las mismas se siguen precisando acuerdos para su desarrollo y, en este caso, acuerdos que van a ser necesarios en las distintas administraciones, que serán las encargadas de desplegar muchos de los recursos de esta ley. Entonces, nada, sin más, quería sobre todo incidir en que esta acreditación nos servirá para alejarnos del excesivo protagonismo que hasta ahora se le ha concedido a la respuesta penal frente a la violencia sexual y que, sin más, corroborar con usted que se necesita realizar en colaboración con las comunidades autónomas. Le agradecemos el ofrecimiento que ha hecho al acuerdo y al pacto, y creo que esto en política es fundamental, y sobre todo en este tema tan concreto que es en el de la violencia machista contra las mujeres. Y creo que se necesitará a partir de ahora mucho diálogo, mucho debate, y seguro que llegaremos a un acuerdo y entiendo que los primeros pasos están dados. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Echano. Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, presidente. Señora Echano, muchas gracias por su interpelación de nuevo. Creo que compartimos el enfoque. Es evidente que las víctimas de violencias sexuales necesitan una adecuada respuesta penal, y no solo penal, judicial, implica también lo procesal por parte del Estado. Precisamente que no hayan tenido hasta ahora una adecuada respuesta en el ámbito penal y en el ámbito judicial ha hecho que estemos en una situación gravísima de vulneración de derechos humanos, en el que solo el 8% de las mujeres que sufren violencias sexuales lo denuncia y el 92% de las mujeres que sufren violencias sexuales no lo denuncia. Precisamente por eso, evidentemente, que las decisiones judiciales de rebajas de condenas a algunos agresores sexuales, aunque sean minoritarias, generan alarma social, pero para mí la verdadera alarma social es que la mayoría de los agresores sexuales en nuestro país, desgraciadamente, no han pisado ni una comisaría ni un juzgado en su vida, y que de los que pisan un juzgado, la inmensa mayoría de ellos salen con una absolución, no salen con una condena, salen libres del proceso penal, tal y como demuestran los datos que tenemos disponibles. Por tanto, efectivamente, las víctimas necesitan una respuesta penal adecuada. En mi opinión, el movimiento feminista, más temprano que tarde, va a recuperar el consentimiento como centro del Código Penal, pero efectivamente la ley Solo sí es sí reconoce una integralidad de derechos por primera vez, obligaciones del Estado por primera vez para todas esas víctimas, y, en mi opinión, esos derechos es fundamental que los apliquemos cuanto antes y que los reconozcamos para todas las víctimas, porque una víctima, si no quiere denunciar, e incluso a veces para denunciar, necesita saber que el Estado es una puerta segura y que tiene a su disposición psicólogas especializadas, trabajadoras sociales que les van a informar de su derecho a acceder a una vivienda, en su caso, o al ingreso mínimo vital, los derechos sanitarios, los derechos asistenciales, las ayudas económicas que le asisten. Tienen derecho a que esas psicólogas especializadas, asesoras jurídicas especializadas en violencias y también trabajadoras sociales que les puedan informar adecuadamente de sus derechos, puedan estar ahí para ellas y sin necesidad de que tomen esa decisión de denunciar, al igual que, por ejemplo, la recogida de muestras en el sistema sanitario, ¿no? Siempre decimos que una víctima que sufra una agresión, que no se cambie de ropa, que no se duche, que vaya al hospital. Hasta ahora tenía que decidir
decidir si poner o no la denuncia para que esas muestras fuesen recogidas. Con la ley solo sí es sí, se recogen esas muestras, se guardan adecuadamente y se conservan adecuadamente para que si la víctima decide denunciar en el momento en el que lo decida, esas muestras estén ahí para formar parte del proceso penal. Así que creo que estamos en la misma línea de trabajo, garantizar todos los derechos para todas las víctimas de violencias sexuales, y creo que, sin duda, uno de los avances más importantes feministas de esta legislatura, yo me atrevo a decir uno de los derechos y avances más importantes de toda esta legislatura, es que por primera vez el Estado reconoce que tiene obligaciones con todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales y pone a su disposición, a través de los centros de crisis, de las ayudas económicas, derechos para la atención integral, para la detección precoz y para la reparación de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Punto cuarto del orden del día, mociones. Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a apoyar el establecimiento. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio. Señora ministra, guarden silencio, por favor. Moción por la que se insta al Gobierno a apoyar el establecimiento de un Día Internacional de los Cascos Históricos y a la promoción del comercio tradicional ubicado en las zonas históricas y monumentales. A esta moción se han presentado 4 enmiendas del Grupo Parlamentario Democrático y para la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el senador González Márquez. Buenas tardes, señorías. Comenzamos los turnos de mociones y le traemos hoy una moción para hablar sobre el comercio de proximidad. Y lo primero que me gustaría hacer es agradecer el interés mostrado por esta moción que hoy presentamos, relativo, como digo, a las medidas de mejora del comercio de proximidad. Pero antes que nada, permítame una licencia. Un agradecimiento especial a COCAI, a la Confederación de Comerciantes de Ciudades con Cascos Históricos. Y agradecimiento por su valentía, por su trabajo constante y, sobre todo, porque son los ideólogos de muchas de las propuestas que hoy vamos a traer y, sobre todo, por su lucha diaria por mejorar las condiciones del comercio. De verdad y de corazón, muchísimas gracias. Y miren, les traemos hoy una moción para hablar del comercio. Comercio de proximidad, comercio de cercanía, comercio minorista, y entendemos que es justo que hablemos de un sector tan importante. Importante por lo que representan datos. 12,3% del PIB a precios básicos de la economía española en 2020, más de 427.000 empresas de comercio minorista, que suponen un 12,7% del total de las empresas, o 541.000 establecimientos de comercio minorista, que suponen el 14% del total de establecimientos comerciales. Y en empleo, 1.875.000 ocupados en marzo de 2023. 12.450 afiliados más que en el año anterior y un 9,4% del total de ocupados de la economía española. Por tanto, como digo, datos importantes. Pero más allá de los números, que son importantes, a mí también me gustaría hacerle una especial valoración, darle valor al comercio por lo que suponen para las ciudades, para la vida y desarrollo de las mismas. Porque pensemos en una ciudad sin comercio. Pensemos en calles y áreas comerciales vacías, en silencio. Borremos de un plumazo la actividad comercial, la actividad que generan los comercios en nuestras calles. Borremos, por supuesto, el empleo que conlleva. Olvidemos, por ejemplo, esa gente que va al centro, al casco histórico, a los barrios, a comprar. Y que aprovechando la compra se queda a disfrutar de las terrazas en los bares, come en los restaurantes o echa la tarde en la zona donde están los comercios. Toda esa gente la mueve el comercio. Y es impensable, quizás, la hipótesis que planteo. Y es impensable porque una ciudad sin comercio sería simple y llanamente una ciudad muerta. Y por eso le damos importancia. Porque sin género de dudas podemos decir que el comercio lo imbuye
todo y que el comercio en la ciudad es la piedra angular de toda la ciudad. Y como dice Cocay, el comercio es la madre de todas las ciudades. Por eso es vital y es imprescindible nuestro comercio. Y miren, también me gustaría hacer y analizar dos aspectos fundamentales. Las necesidades del comercio de proximidad, del modelo de comercio que tenemos y también el compromiso que sobre el comercio ha hecho el Gobierno de España en los últimos años. Sobre las necesidades o retos que abordar en materia comercial, lo he dicho antes, los comerciantes son valientes, gente valiente. Y lo decimos principalmente por los momentos duros que han pasado tras el obligado cierre por la pandemia del coronavirus. Y por ello hay que buscar una transformación del comercio, un comercio más resiliente, un comercio más digital, un comercio más sostenible, donde se pueda convivir con las grandes plataformas que suponen verdaderamente una dificultad importante para la supervivencia del pequeño comercio. Los nuevos formatos comerciales, los cambios en los hábitos de consumo, hacia una compra mucho más online, mucho más a distancia. La concentración existente en grandes centros comerciales, mayoritariamente en el exterior de las ciudades, y que también supone una evidente dificultad para el pequeño comercio. Y la estructura también del pequeño comercio tampoco ayuda. El comercio de proximidad está conformado mayoritariamente por autónomos, preferentemente familiares, y que le hace especialmente sensible a los cambios. Por eso es importante ese apoyo al comercio. Pero también en este punto quiero abrir un debate importante. La concepción del modelo de comercio que queremos. Y lo digo principalmente también con respecto a las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por la derecha, gobernadas por el Partido Popular. Porque sí, en esto también hay dos modelos, dos concepciones de comercio. Por un lado, preferenciar a las grandes plataformas, preferenciar al gran comercio, a las grandes superficies comerciales, que es quizás lo que están haciendo muchas de las comunidades del Partido Popular, de las comunidades de la derecha, o comprometerse con el comercio de proximidad, con el comercio al por menor y que haya un justo equilibrio. Nosotros, los socialistas, estamos tendentes a ese equilibrio, a ese comercio de proximidad, a ese apoyo al pequeño comercio con el justo equilibrio con las grandes plataformas. Pero les pongo el ejemplo de Andalucía o les pongo el ejemplo de Madrid. Están olvidando por parte del Partido Popular los planes de apoyo al pequeño comercio. Están ustedes beneficiando y son los grandes defensores de las grandes plataformas comerciales, buscando los subterfugios para favorecerlos allí donde pueden. Por ejemplo, con las grandes zonas de afluencia turística, donde intenta que en esas grandes zonas de afluencia turística se vean beneficiados principalmente el gran comercio y que las limitaciones que tienen los grandes comercios, las grandes superficies, se vean eliminadas. Y eso afecta al pequeño comercio. Es conocido también su favorecimiento de las grandes superficies y su espíritu liberalizador, como vienen haciendo habitualmente, aumentando los periodos de apertura en festivos y en domingos, que afecta especialmente al pequeño comercio y que favorece exclusivamente a ese gran comercio. Así como las actuaciones que vienen realizando en muchas comunidades del PP con las reducciones paulatinas para los centros comerciales abiertos y el asociacionismo comercial. Por tanto, ese no es el modelo que tenemos que aspirar. Y se lo digo claro y quiero intentar que hagamos una visualización. No queremos un modelo que sea con ciudades, con grandes centros comerciales en su zona exterior, en la periferia de las ciudades, y tiendas de souvenir con artículos que vienen de China, todos iguales en los cascos históricos. Ese no es el modelo que queremos los socialistas, ni que entendemos que sea el procedente para el pequeño comercio. Y les he hablado de las necesidades inmediatas del sector, pero también le quiero hacer un repaso de lo que viene realizando el Gobierno de España. Y podemos decir, sin género de duda, que el Gobierno de España tiene claro el camino en materia de comercio minorista, basado en dos aspectos principales. Uno, un claro esfuerzo inversor y eliminar los recortes también del Gobierno anterior del Partido Popular. Porque en esto sí, también hay recortes que eliminar. Esas políticas conservadoras que tenía el PP. Y lo digo por una cuestión, un dato muy gráfico. ¿Saben ustedes cuánto aportaba, cuánto invertía el Partido Popular en la anterior legislatura para comercio interior, para pequeño comercio? 2 millones de euros. ¿Saben cuánto ha invertido hasta ahora el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez? 400 millones de euros.
103 millones en el 21, 150 millones en el 22 y 150 millones que se están movilizando en el año 2023. 400 millones frente a 2 millones. Esa es la comparativa real de esfuerzo que hace este Gobierno y que se hacían a las políticas conservadoras que hacía el Partido Popular. Y además este esfuerzo inversor responde también a las necesidades principales que tiene el pequeño comercio. Era vital tras la pandemia revitalizar las áreas comerciales, los centros comerciales abiertos, el comercio ambulante, y por eso se ha puesto en marcha la línea de ayuda de mercados municipales y áreas comerciales. Hablamos también mucho de la España despoblada, del reto demográfico, y por eso también este Gobierno ha puesto en marcha la línea de ayuda para zonas rurales, para el comercio en zonas rurales. E indiscutiblemente también queremos destacar lo que significó la crisis por el coronavirus en el comercio en zonas turísticas. Y por eso también el Gobierno de España fortaleció el comercio en esas zonas turísticas. Por tanto, como digo, 400 millones que se basan principalmente también en ese fondo tecnológico para hacer el comercio al por menor más resiliente y que está complementado con ese kit digital que está movilizando más de 3.000 millones, entre otros también, para el comercio. Y sigue habiendo camino por recorrer. Camino principalmente como la moción que le traemos hoy, basada principalmente en iniciativas como la puesta en marcha de un Día Internacional de los Cascos Históricos, que puede ser una iniciativa interesante, con consecuencias muy positivas para el sector comercial, vinculado al turismo urbano, al turismo de los cascos históricos, que va a permitir visibilidad que van a ganar esos comercios y el aumento de la venta. Gracias a nuestra cadena hermana GTTV por habernos suministrado esa información directo desde España. En vivo, y directo desde España. GTTV, qué cadena. Muy interesante esto que está aconteciendo allá ahora en este momento, con los senadores. Uno de los más interesantes que me llamó la atención fue el tema de las mujeres y el tema de las violaciones. Fíjate qué interesante esos proyectos de ley que se están aprobando, que deberían también de implementarse aquí en Latinoamérica, y qué importante lo que ella abordó, de tener también o conservar las muestras si en algún momento la mujer decide hacer algún tipo de denuncia, ya que sabemos de que no todas las mujeres que son víctimas de algún tipo de violación pues presentan en un principio una demanda por algún tipo de miedo o acoso. Así que es sumamente importante de que en las bases policiales puedan tener también almacenados todos esos registros de parte de la persona, quien fue pues el victimario de esta persona, para poder más adelante pues apresarlo si ella decide hacer una denuncia mucho más formal. Así es, así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, de esta manera nosotros nos vamos a ir a un breve corte comercial y de inmediato vamos a regresar con muchísimas más informaciones, tanto nacionales como internacionales. Ya venimos con más.